Puerco, Uribe, Duque y toda esa oligarquía que ha esclavizado a Colombia, estaremos hasta que se elabore una constituyente digna para ustedes como juventud y para sus hijos. Le pedimos a Dios con fe y seguimos con Jesucristo. El pueblo unido jamás será vencido. Dios los bendiga y sigan con toda la fortaleza luchando. Que el reino de los cielos es de los que luchan por su pueblo. Y verán a Dios los que luchan por la paz. Y Jesucristo fue un gran revolucionario. Él en el monte, digamos, en el Antiguo Testamento, el primer guerrillero fue David. Y en el Nuevo Testamento, el primer guerrillero fue Jesucristo, porque Él con los apóstoles en el monte los formó y dio su vida para alcanzar el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. O sea que ustedes no, y los ancianos como mi persona, no estamos solos. Tenemos a Dios como nuestra fuerza y nuestra lucha. Y los que ya hemos trabajado hasta esta edad y no tenemos jubilación, les pedimos a ustedes, luchen por la jubilación de todas las ancianas y los ancianos. Los quiero mucho y estoy al pie de la lucha con ustedes. Dios los bendice. Muchas gracias. Pues gracias. Connotaciones nos dice que un revolucionario es un subversivo, un agitador, un alborotador o un insurrecto. Es decir, una especie de persona antisistema, un anárquico que va en contra de todo aquello que está establecido, que se niega a someterse al sistema y que trata de cambiar y de modificar ese sistema por la vía de la fuerza o por la vía violenta. Por eso se le considera subversivo, alborotador, agitador o insurrecto. Evidentemente, Jesús no calza en absoluto, no calza para nada con ese perfil. Recordemos que Jesús vivió aquí en la tierra en medio de un clima de agitación social efervescente. Israel estaba bajo la autoridad de los romanos, bajo el poder del imperio romano, vivía subyugado y sometido a esa autoridad. Cancelaban altísimos impuestos a los romanos, trabajaban para ellos en forma discriminada. Había muchas injusticias sociales en los tiempos de Jesús. Sin embargo, aun cuando muchos intentaron promoverlo como un agitador de las masas, él siempre se mantuvo sujeto a la autoridad. Es más, aconsejó someternos precisamente a esa autoridad. En alguna oportunidad le presentaron a él el asunto de los impuestos y él los invitó a mirar el reflejo o la cara que tenía la moneda y les preguntó: ¿de quién es el rostro de esa moneda de los impuestos? Entonces los hombres dijeron: bueno, es del César. Y Jesús respondió: da al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Pero existe una segunda connotación de lo que significa ser revolucionario, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, y nos dice que un revolucionario es también un innovador, un renovador, un reformador, un modificador, un transformador y un creador.
Y pareciera que estos sí de veras son sinónimos de la personalidad de Jesús. Porque ¿quién podría de nosotros negar que efectivamente Él fue un transformador? Él fue un renovador de los sistemas religiosos que existían en su tiempo, e incluso de la cultura social que se experimentaba y de la cultura política, porque Él enseñó que el que tenía más poder no era el que estaba en una posición de eminencia o de autoridad, sino aquel que servía a todos los demás. Las enseñanzas de Jesús efectivamente fueron radicales y absolutamente revolucionarias. Contradecían todos los paradigmas, todos los estereotipos de su tiempo. Jesús era el que se sentaba a comer con pecadores, con los paganos, el que abrazaba a prostitutas, el que se acercaba y tocaba a los leprosos, cuestión que le era prohibida desde el ámbito de la religiosidad. Desde ese punto de vista, Él rompió las normas, Él rompió las leyes, Él rompió los estereotipos para tratar de acercarnos, o en otras palabras, aterrizar entre nosotros el reino de Dios.